psiquiatra Gustavo Corbelo. Como no nos pusimos de acuerdo en los temas, va a saltar, esto va a salir, va a surgir de la charla, ¿no? Bueno, yo les voy a leer. Nos está pareciendo polémica en el bar. Porque saben que es un dato para un programa interesantísimo, ¿no? Polémica en el manicomio. Polémica en el coffee shop. Podría ser. Y ustedes saben que los dos con mucha humildad decían, no, yo ese tema se lo dejo a Gustavo, dice Germán. Y viene Gustavo, eso de drogas no quiero hablar, eso lo maneja Germán. Le digo, ¿me van a dejar sin contenido? Bueno, yo arranco leyendo estas notas que dice ustedes se meten. Puede ser una manera, ¿no? Bueno, mi enfoque quería ser, no es tan poco nociva como se dice, ¿no? Hablar de los riesgos que tiene el cannabis y después también, si es posible, hablar de la medicinal, ¿no? El otro día tomé estas notas de Ricardo Freitas, por ejemplo, que dice las políticas de prohibicionismo fracasan. El alcohol es una referencia, cómo afecta en el manejo, por ejemplo, y dijo que es un mito. Al perderse el efecto de lo prohibido puede cambiar la percepción. Hay miedos que se derriban cuando se habilita, se regula, hay una naturalización, dice Ricardo Freitas. En otro orden de cosas tomé esta nota, no al narcotráfico, al relacionamiento con las bocas, al consumo de productos de mala calidad. Esto, visto desde el ángulo de la legalización, creo que se le dice, usan otra palabra, no tendría el consumidor contacto con el narcotráfico, con las bocas de venta, el producto se le podría asegurar una buena calidad, y también el narcotráfico tiene relación con la trata y la extorsión. Esto generalmente se nos escapa, pero hay relacionamientos del narcotráfico y de los vendedores con este submundo de la trata de niños, incluso de jóvenes, de mujeres, ¿no? Bueno, de la marihuana medicinal dice que tiene menos componentes psicoactivos, que puede tratar las epilepsias refractarias, las enfermedades terminales y los dolores, y se usa para pacientes crónicos también, ¿no? Ha aumentado el consumo de la marihuana. Debemos ver si en qué manera puede ser esto positivo o negativo, pero bajó el consumo del tabaco. Los jóvenes están fumando mucho menos tabaco, si bien las mujeres están fumando más. Hay un consumo cada vez mayor de la población joven de marihuana, así como baja el tabaco, lentamente sube el consumo de marihuana, y se está pendiente del crecimiento en los últimos años, ¿sí? de la curva del crecimiento. Bueno, hace poco, la semana pasada, se abrió el registro en el correo. El ex secretario de la Junta Nacional de Drogas dice que son 10.000 personas que no le aportarán dinero al narcotráfico. Otra de las visiones positivas de la regularización, 10.000 personas que no le aportarán dinero al narcotráfico. Y Bruno, que fue entrevistado por unos colegas, los de Radio Uruguay, dijo que pertenece al grupo Pro Liberación, y dijo que no alcanzará la producción del país para lo que se va a vender. Bueno, 40 gramos creo que es esto, y que cumple con todos los requisitos de calidad. Este es el grupo Pro Liberalización. Y lo otro que se dice es que el presidente le da largas al asunto. Aún nos falta saber, dijo Vázquez, sobre el cannabis medicinal, y también da la sensación de que el presidente no está de acuerdo con la idea que heredó del gobierno anterior, y tira la pelota para adelante. Si bien ahora se abrió la inscripción de la gente
de los que quieren consumir marihuana recreativa. Vamos a ver qué pasa también con la medicinal. Y me llama la atención a mí que mucha gente dice que conoce poco de ese tema, ¿no? Que está muy restringido. Colorado lo tiene en Estados Unidos legalizado, pero otros estados no, por ejemplo. Bueno, no hablo más yo. Ahí le tiré cosas arriba de la mesa. Totalmente de acuerdo con todo. Ahora se levantan y se van. Estamos con el licenciado Germán Reck y el psiquiatra Gustavo Coruelo para empezar a hablar de este tema que yo quisiera que fuera algo que continuo, estable en el programa, una sección para hablar de esto, ¿no? Y arranquen ustedes, por donde quieran. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo, la verdad que un gusto. Me vine el miércoles pasado con esta expectativa también de poder encontrarme contigo, Gustavo, que aunque trabajamos hace muchos años en temas parecidos, rara vez nos hemos podido encontrar. La última vez fue la pasiva en la Ciudad Vieja, en Montevideo, ¿no? Estos avatares del trabajo y me parecía interesante además tu invitación, Milton, de poder compartir este tiempo para hablar de un tema que, primero que nada, yo sigo muy agradecido de poder hablar y de que esta temática pueda estar en los espacios, que se hable del tema de la marihuana y de las drogas en general, y sobre todo poder ayudar a brindar elementos de análisis más allá de los prejuicios, más allá de los mitos, más allá de lo que la gente piensa, poderse animar a ver esta temática de una manera diferente. Así que, en principio, te agradezco la invitación y bueno, vengo así como con lindas expectativas para hoy. Sí, la verdad que sí. Yo también, las veces que visito al muchacho, la verdad que uno se siente bien, cómodo y con ganas de, por lo menos, contribuir a la discusión de los temas. Me parece, bueno, este es un tema, yo no manejo, porque a veces uno se convierte en alguien que habla de todo, ¿no? Entonces, prefiero escuchar. Viste que nos dieron 2 orejas por una boca. Bueno, escuchar el doble de lo que uno habla. Pero es un tema que es interesante, lo tenemos en la realidad laboral. Yo creo, partiendo un poco, rompiendo el hielo un poco, de que en Paysandú el tema del consumo problemático de la marihuana en este caso, la droga en general, es un tema que está siendo bien abordado. No puede estar Germán acá, tanto en el grupo Ciudadela como en el grupo que trabaja en Comepa, que se llama el Grupo de Adicciones. Exacto. En los dos ámbitos, uno que lo recorrió el camino de un tiempo cuando el CAT, que fue un poco una ilusión, el Centro de Abordaje Toxicológico, una cosa que con Romani, ahí en el bar, un día lo diseñamos con Milton, y después atendíamos con el Bocha Solzona a los pacientitos que venían por el pasillo del hospital y los atendíamos el Bocha, era mi secretario, era el Bocha, y ahí hacíamos lo que podíamos. Ahí, desde ese tiempo, que no hace muchos años, ahora se ha cambiado mucho y para bien. Se atiende muy bien. Sí, yo recuerdo, sí. Recuerdo que en el norte, antes que se abriera un centro en Artigas, por ejemplo, no teníamos hace 10 o 15 años lugares públicos de atención, todas clínicas privadas. La experiencia de Casa Abierta, que participamos cuando se empezó a formar y se formó, pero no, se está trabajando bien. Si hay algo para decir en este aspecto es que se está trabajando bien y se notan en los resultados. Por lo pronto, sabemos por dónde canalizar las inquietudes de una cantidad de padres y de gurises, tanto en lo público como en lo privado. Yo creo que es muy bueno también el trabajo de Ciudadela. Sí. No sé si compartimos eso. No, absolutamente, que tiene que ver además con un aprendizaje que hemos hecho todos en estos años, ¿no? Vos nombrabas al CAT y realmente la experiencia del CAT también fue una experiencia para todos, desde adentro, desde afuera, en esto de poder armar dispositivos que trabajen un tema tan sensible, tan complejo y de tanta demanda inicial, pero que rara vez esa demanda luego se cristaliza en procesos que se sostienen, ¿no? Y en esto también tiene que ver con que la temática sea drogas, con la alarma pública que hay. Nosotros recordamos
el tema de cuando vino la pasta base y capaz previo a la pasta base lo que pasaba con la inhalación de solventes, con los bolseados que veíamos gurises por 18 de julio en los años 90, y que en realidad también como país hemos hecho todo un camino que no ha estado exento de dificultades, de tropiezos, y que un camino que todavía continúa. Que para mí tiene que ser un camino de poder entender este tema de las drogas de una mirada un poco más amplia, de la que capaz fuimos formados, de la que nosotros aprendimos, y que a la hora de ayudar o a los padres o a los gurises, esta mirada más amplia resulta mucho más eficaz, ¿no? Sobre todo en esto que yo repito como un loro, que es descentrar el problema de la sustancia, de la droga, partiendo de la base que sí, las drogas tienen sus efectos, ahora lo vamos a hablar, nadie dice que las drogas no producen nada, y esta discusión es mejor que es peor que es una discusión que para mí no aporta mucho. O sea, todas las drogas tienen efecto, pero en muchas situaciones, sobre todo cuando hay el desarrollo de una adicción o de conductas de riesgo asociadas a la droga, no es la droga la causante de todo esto. No es la droga la causante de todo esto. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo te metiste? A vos salí vos. Mira, el caso de la marihuana para mí es el ejemplo más claro, ¿no? A mí me alegra mucho que vengan los padres preocupados porque le encontraron un porro a su hijo y porque desde hace unos años lo notan cambiado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva que compartimos todos de ver a la droga como la culpable de casi todos los males de la humanidad, desde la familia la lectura que se hace es: él cambió por la droga, él dejó los estudios por la marihuana, él agrede y es violento en casa por la marihuana. Entonces, cuando encuentra profesionales que, luego de darle espacio a esta preocupación que también hay que darle, lo ayudan a ver que la marihuana de por sí sola no explica todo esto, ¿no? Porque también hay muchos mitos en relación a la marihuana y otras drogas, ¿no? Como que, por ejemplo, la marihuana siempre es alucinógena, ¿no? Y que la gente cuando consume marihuana se transforma en alguien que no es. No sé si vos recordás, Gustavo, hace pocos meses atrás, un muchacho entró a la casa de sus vecinos, los golpeó, y al otro día los titulares era: joven consumidor de marihuana golpeó a sus vecinos. Como si la marihuana de por sí sola lograra eso. Entonces, lo primero que está bueno es redimensionar el efecto real que tiene la droga y desde ahí poder ampliar la mirada a otros factores que capaz pueden ayudar a explicar más esa situación. El efecto que puede ser diferente según la persona, ¿no? Sí. Y vos también, interpreto de las palabras de Germán que quiso decir, bueno, está llenando un vacío o un problema, te llevó a consumir. Un problema lo llevó a consumir, no es solo la droga, sino que hubo... Bueno, lo que propone Germán es un desafío intelectual y, para pensar el tema, porque lógicamente hay que ponerle un pienso, sin duda. El tema no lo podés resolver con esquemas, y a veces estamos acostumbrados a resolver las cosas con esquemas, y no es así. No hacemos la medicina en general, no solo de los médicos, en la medicina no puede ser un manual de... Eso es como vienen los manuales de ajuste, de cómo armar una mesita, ¿no? Porque te viene por internet el paquete y vos lo armás. No es un manual de armado de un autito. Es más que eso. Y yo creo que hay que ponerle un pienso. Este es un tema que, bueno, yo tengo que escuchar. Hay gente que está haciendo, como Germán, una especialidad en el tema. Y yo sé que trabajan en forma abierta y con la mentalidad abierta. Ricardo, que tú nombrabas hace un rato, ha trabajado mucho en esto y está desde el principio en esto y ha trabajado. Y hay mucho para aprender, pero hay mucho ya para ir devolviendo. Y, por ejemplo, el tema de el manejo, que la marihuana a veces es un poco el chivo expiatorio de toda la problemática pasa. Distinto quizás si discutiéramos pasta base o si discutiéramos intoxicación con cocaína, porque a veces uno en la entrevista con un rapiñero o con un tipo que cometió un acto agresivo, te das cuenta que el consumo de la cocaína o de la pasta o de la abstinencia pudo haber estado vinculado al hecho. La marihuana ni en absoluto. Sí lo están usando algunos como coartada para liberarse de la pena, ¿no? En esta onda de que a veces
Absolutamente. Nos liberamos de la pena porque algo le pasa, sí, algo le pasa. Es decir, vamos, es como vos mencionabas el tipo que agrede a la vecina, y se escuda en el consumo. Es mentira, es una mentira, hay que decirlo, es una mentira, y no puede escudarse en el consumo de un porro, 2 porros, 3 porros para cometer la barbaridad. La barbaridad que hizo es una cuestión de una mente asesina que no escapa a la psiquiatría y escapa a la psicología. Es una mente asesina, yo qué sé, criminal, no sé, asesina, pero criminal. Sí. Hay que tenerlo claro eso. Entonces digo, el tema de la marihuana hay que abrir la cabeza, pensarlo. Como tú decías, una cosa es las conductas adictivas, las conductas de riesgo, las conductas a veces un poco recreativas, tantas formas que ustedes son los que manejan el tema. Pero a veces, como creo que capté lo de Germán en el sentido de que a veces a través de que descubrieron el porro, vos te encontrás con hacer un diagnóstico con respecto a la dinámica de esa familia, y entonces pasamos a hablar. El porro queda, por eso quería decirte que de repente el porro queda por un costado, o el cigarro, marihuana, hablando específicamente de la marihuana, queda por un costado y empezamos a hablar de lo que importa en ese caso, que es la dinámica del vínculo padre-hijo. Pasó algo parecido, no sé si coincidirás con este famoso cosa rara que hicieron los medios, no es para echarle la culpa a los medios, con la ballena azul. Que en realidad lo que estaban hablando es de un síntoma depresivo en el contexto de que los adolescentes entre los 15 y los 29 años cada vez se matan más. En este país y en el mundo. Están predominando. Están predominando por encima de los suicidios del adulto mayor, que son los más frecuentes por ahora, pero entre 15 y 29 años los gurizadas se están matando. Y la ballena es un síntoma depresivo o una conducta, depresión en el contexto de pero lo que está matando a los adolescentes es la depresión. Absolutamente. Totalmente de acuerdo, y que tiene que ver, y lo decía la otra vez con la ballena, porque estas semanas atrás estuve emballenado, estuve hablando de ballena varias veces. Pero a ver, porque también ha sido un tema que a mí me ha permitido poner pienso, y sobre todo porque lo veo muchas similitudes con el tema de la droga. En esto, ¿no?, que dice Johan Hari, de como sociedad transformamos miedos en símbolos, y después, alejando los símbolos o destruyéndolos, nuestro miedo se calma. Con la droga pasa lo mismo. Yo entiendo, y de verdad, de corazón entiendo a estos padres que se aferran a la idea que acá el problema es la marihuana, porque si yo creo eso, no tengo por qué buscar otro tipo de soluciones ni cambiar mucho de mi vida. Lo que tengo que hacer es cambiarlo a un liceo donde haya menos marihuana, y ahí todo se va a solucionar. Y eso termina siendo un engaño, ¿no? Y otra cosa, no sé si a vos te pasa, yo estoy muy fascinado también con esto que está pasando con la regulación del mercado del alcohol, ¿no? Donde cuando se habló de regulación del mercado de cannabis, que mucha gente le llama la liberación de la marihuana, que en realidad es una regulación del consumo, sí, con ideas bastante claras y mecanismos que se están tratando de llevar adelante, el que respondió negativamente fue el mundo adulto. O sea, el mundo adulto se quejó de la falta de controles, el mundo adulto se quejó de la falta de límites con respecto al consumo de marihuana. Hoy, cuando estamos discutiendo sobre la regulación del mercado de alcohol, quienes empiezan a levantar voces acerca de la libertad es el mundo adulto. O sea, hoy es bien interesante, con la misma fuerza que cuando se reguló el mercado de cannabis se censuraba esa apertura, hoy están quejándose de la poca apertura y diciendo cosas como, por ejemplo, y si a mí me da ganas de tomar alcohol después de las 10 de la noche, ¿cómo hago? Yo tengo derecho a tomar alcohol. Y es interesante porque la lógica es la misma, ¿no? Y discutamos que es más peligroso y tiene mayores costos a nivel salud, mayor índice, mayor participación en hechos delictivos, mayor participación en siniestros de tránsito. Sin duda el alcohol se lleva todos los premios. Sí, sin duda. Y además de no se olviden lo que trae, puede traer violaciones, violencia doméstica, el alcohol, accidentes, todos los colaterales, no solo el daño al cuerpo o al comportamiento, sino el daño al otro también, ¿no? Claro, pero para no entrar en la misma lógica, no es el alcohol el que trae eso. Yo me he puesto bastante
cuidadoso con la terminología. Decía hace poco en un medio, digo, a mí me pasa, yo digo algo y al ratito me parece que lo que dije no es lo que quiero decir, porque el lenguaje y los significantes también son limitados, ¿no? Pero a ver, las drogas en general no ponen en nosotros cosas que no hay, nos facilitan, nos dan el terreno, nos abren a poder realizar cosas que ya están en nosotros. O sea, ningún violador se transforma en violador solo porque tomó alcohol. Ningún asesino se transforma en asesino solo porque tomó alcohol, fumó marihuana o consumió cocaína. Porque además esa persona también eligió ese consumo. Clarito. Eso es así, Milton. Clarito, porque muchas veces se consume el alcohol para consumar el hecho. No, pero ya está No es que yo tomo alcohol y en realidad abuso de alguien o violento a alguien. A veces, o el rapiñero. Es decir, tomo alcohol para agarrar un poco de coraje. El alcohol nos afloja un poco como para, nos desinhibe, nos genera un juicio un poquito disminuido, pero no, es lo que saca. Yo hablo con algunos pacientitos, Ulises, adolescente, y le digo, vos no podés, no estoy hablando, no se puede. Muy bien, seguimos conversando con el licenciado Germán Reck y el psiquiatra Gustavo Curvelo. Yo les iba a pedir si nos podían orientar un poquito en cosas prácticas, como por ejemplo, bueno, es verdad que hace más daño a los adolescentes que los mayores, la marihuana, por ejemplo. ¿Cuánto puede fumar un jovencito o un adolescente y cuánto un mayor? Porque a veces se habla también de eso del tabaco y bueno, y nunca nadie se pone de acuerdo. Nada, hay que fumar, nada, dicen. Otros dicen, bueno, un poquito es mejor, no sé. ¿Qué dice? A ver, primero recordar esto que decía hace un rato, ¿no? Esto de comparar consumos o comparar si es mejor que o peor que, para mí es una idea errónea porque depende de cada organismo, cada situación, cada forma de consumo y también esto que vos decías, la edad de consumo. O sea, sí hay bastante unanimidad que en un cerebro que está en desarrollo, como puede ser de un niño o un adolescente, el consumo de alcohol, de marihuana, de tabaco, de cualquier sustancia produce efectos que pueden arrastrarse a lo largo de toda la vida. O sea, hay que tener en cuenta, sí, que en un organismo en desarrollo cualquier introducción de sustancias tóxicas genera efecto. También depende la manera en que se haga. Lo de la dosis también va a depender del organismo de cada uno. Sí hay algunos, hoy se trabaja mucho desde el enfoque de reducción de riesgo y daño, entonces hay como consejos que a aquellas personas que deciden consumir se los orienta de cómo hacerlo para tener el menor perjuicio posible, ¿no? En ese sentido, lo que está bueno, y eso lo hablamos en el corte, es poder redimensionar el problema y no pensar que esto se soluciona con cuestiones mágicas, como puede ser una internación, como puede ser, hace años al servicio vino una madre que se fue muy enojada con nosotros porque a su hija no le dimos la vacuna contra la droga. Capaz porque nosotros trabajamos en el centro de vacunación de Comepa o no sé qué pensó, que iba a venir, nosotros le íbamos a vacunar y su hija iba a dejar de consumir. Hasta el momento, si bien hay fármacos, los antagonistas que tienen un efecto, pero no hay una vacuna contra la droga. Por eso es un tema tan complejo, donde hay que, como bien decía Gustavo, evaluar cada situación y también en cuanto a esto la internación poder darnos cuenta quién está pidiendo la internación, para qué la está pidiendo y en función de qué necesidad, ¿no? Claro. Sí, vos decías en el corte, estoy de acuerdo contigo, es decir, muchas veces se utiliza la internación como desintoxicación, para un poquito bajarlo a tierra, al chiquilín, sobre todo al chiquilín, sobre todo los consumidores de la marihuana, por ejemplo. Para que el alcoholista hay toda una serie de complicaciones muy severas, sobre todo los adultos alcoholistas, adultos grandes, que tienen que ver con síndrome de la abstinencia mucho más embromado. Que requiere mayor contención. Encefalopatía. Pero sí,
Pero desmitificar eso de que se resuelve todo con internación, que es también sacarse el problema de encima de alguna forma. Capaz que la ley de salud mental nos puede ayudar a desmitificar un poco el hecho de la internación. Como que la internación tiene que ser una herramienta pero usada bien, como otros métodos que... A veces los tratamientos mal utilizados, las herramientas mal utilizadas, desprestigian la herramienta y en realidad es el uso de la herramienta que... ¿no? Absolutamente. Y saber que los procesos residenciales, los centros de rehabilitación son experiencias que si están bien diseñadas, son experiencias difíciles. O sea, nadie va de vacaciones a un centro de tratamiento porque en general se le plantea una forma de vida, de convivencia diferente a lo que muchos de nosotros tenemos afuera. Pero además que la participación de la familia en el proceso de tratamiento es fundamental. Es cierto que a veces la familia no da más, eso es cierto. Y yo creo que eso puede ser un elemento para pensar en una internación por lo menos a mediano plazo. Pero no con esta idea de que yo llevo a mi hijo, en ese lugar me le hacen chapa pintura, me le arreglan el motor y después yo lo voy a buscar y está como nuevo. No, eso es un mito, eso es una fantasía, sobre todo ligado a esta idea de que cuando la droga, la sustancia se elimina del cuerpo, todo cambia en la persona. Y en realidad eso no es cierto. En nuestro servicio le decimos a los pacientes, dejar las drogas es lo más fácil. Dejar las drogas es lo más fácil. Lo más difícil es no volver a agarrarlas, ¿verdad? Porque el que el cuerpo elimine los residuos de la sustancia que yo ingiero es cuestión de días. Más tardar un mes, 2 meses, ponele. No hay más vestigios, salvo que queden lesiones o algún tema de trastorno, pero la sustancia como tal no actúa más. Lo que sí actúa es la cabeza, el corazón, el alma, que durante el consumo de drogas capaz logró cierto equilibrio y cuando retiro eso, no es que se me solucionaron todos los problemas. A veces al revés, ahora veo mis problemas con más claridad, lo cual es angustioso en principio, pero a la vez me permite empezar a solucionarlo. Ahora, vamos a darle una mirada de otro lado, ¿no? Hay gente, entre los humanos, entre la gente, hay un porcentaje de gente, valga la redundancia, más propensa a consumir en demasía. Sí. Hay como... Eso se ha investigado mucho. El tema del alcohol se investigó mucho y durante muchos años. Tema si había una personalidad alcohólica. El gen del alcohol. El gen del alcohol. Que murió estaba como grajosa en la medicina, se investiga, se prueba, se reprueba, se compara. Hoy por hoy los estudios se hacen con doble ciego y ciego simple, es decir, para leer una investigación hay que ver si está en doble ciego, si no está en doble ciego, hay como 6, 7 categorizaciones de tipo de investigación. ¿Qué es eso? Pero hoy, es decir, tipo de cómo investigar, para saber la fiabilidad de ¿viste lo peligroso de Google a veces? Porque vos googleás, tenés que saber lo que estás googleando, lo que está. Pero sí, no hay personas. Yo creo que volvemos al tema. El consumo en este individuo se da en determinadas circunstancias y en determinadas historias. La medicina, en una charla de Hooper que no tiene nada que ver con este tema, pero tiene que ver con, le dije, la medicina, si se olvida de la historia del paciente, no es medicina. Pero medicina hablando en el sentido amplio, incluyendo la especialidad de Hermann. Si nos olvidamos de la historia del paciente, no estamos haciendo medicina. Eso hasta de los viejos griegos. ¿No? Y otro concepto de algún filósofo por ahí, perdido en la Grecia, es que la verdad es hija del tiempo. Entonces tenemos que dedicarle tiempo, hablando de los gurises porque estamos hablando con respecto a igual, darle tiempo al tiempo de que pueda hablar, de que pueda expresar. El adolescente le cuesta, nos costó siempre como adolescente, cuando éramos adolescentes, hablar. Cada vez nos cuesta menos porque nos estamos volviendo cada vez más viejitos, pero como adolescente nos costaba hablar, comunicarnos, y bueno, eso mismo que el joven pueda encontrar un espacio de hablar con su terapeuta, con su médico, de confianza, con quien sea, y empezar a abrir los espacios de hablar, comunicarse con su familia, con sus padres. Y bueno, pero con respecto al tema de si hay una personalidad que se haga más adictiva que otra, yo no diría eso. Yo diría que ojo, porque a veces se dan patologías que conviven con el consumo, ¿no?
Todas las dualidades que se Un llaman. joven criado sin límites puede ser también, con poco límite o mucha permisividad. Que más propenso a la adicción, no sé. O al consumo, tal vez, que lo arrastre Sí, lo que pasa es que de vuelta, yo no quiero caer en esto que es muy tentador, que es como establecer máximas, lo que dejaría fuera un montón de gente, por ejemplo, a gurises que capaz no han tenido un hogar muy contenedor con límites claros, pero tampoco han desarrollado un consumo de sustancias, capaz han desarrollado otras características en su personalidad. Sí está, y esto del gen es interesante, porque digamos, como vos decías, hay que ver mucho los estudios. Algunos hablan de alrededor de un 20, un 22% de carga genética en relación a la adicción, que yo cuando lo vi me pareció mucho. Ahora, cuando entré a ver un poquito más, lo que sí te queda claro es que el peso de lo ambiental es infinitamente más decisivo que los genes que tengas adentro. O sea, dicho en español, el hecho de haber tenido un abuelo alcohólico, un padre alcohólico, una tía, ¿no? Porque a veces también pasa, ¿no? El entorno del consumidor de droga empieza a buscar culpables. Entonces ahí aparece el abuelo, porque sabíamos que el abuelo es borracho, entonces, y él, fíjate que tiene los ojos del abuelo, entonces, pero de verdad, en esta búsqueda de explicaciones sencillas, encontramos un culpable y ahí nosotros nos quedamos al margen, ¿no? Pero sí sabemos que esto que vos decías, los límites, la comunicación que decía Gustavo, la importancia no solo en la comunicación en cuanto al tiempo, sino en cuanto a la presencia, al involucramiento. Hay un estudio bien interesante de Graciela Olivera de hace unos años, donde midieron la diferencia que hay en consumidores cuando tienen padres involucrados, y llámese involucrado a 7 o 8 ítems claramente definidos. Padres, por ejemplo, que almorzaban, que comían una vez al día con sus hijos, padres que le preguntaban a dónde iban, padres que estaban al tanto de su rendimiento escolar, padres que compartían capaz un programa de televisión y hablaban sobre ello. Bueno, quedó absolutamente claro que el involucramiento familiar sí es mucho más decisivo que lo genético en cuanto al desarrollo de consumos problemáticos y de adicciones. Además, partiendo de algo, yo los otros días en otro medio lo aclaraba, ¿no? Porque a veces dentro del imaginario de la droga se utilizan palabras como, por ejemplo, cayó en la droga, ¿no? Que más allá del giro poético, te da una imagen mental que tiene que ver con una especie de pozo macabro, donde mi hijo iba caminando, mi hijito tan divino y tan bien cuidado, y en un momento de descuido se cayó, y ahí empezó a consumir droga. Esto que parece ridículo es la lógica desde la cual ven el problema muchos padres que consultan. Cayó la droga, es difícil salir de la droga. Lo de la ballena azul que vos lo traías es un ejemplo maravilloso de esto. Lo agarró la ballena. Lo agarró la ballena en internet. Bueno, la culpa la tenía internet. Claro, entonces mi hijo que no tenía ningún problema, alguien ponía en el Facebook, hace 3 meses le compré una colcha con una ballena azul a mi hijo, ¿qué hago? Preguntaba, ¿no? ¿No? Con esto de, bueno, a ver, lo agarró la ballena y ahí se transformó en alguien que no es. Todos estos procesos son de mucho tiempo. O sea, el desarrollo en una adicción, el desarrollo de conductas de riesgo no se dan de un día para el otro. Hay un proceso donde si hay un adecuado involucramiento familiar y hay una atención adecuada, se pueden detectar a tiempo, se puede actuar sobre los causantes de estas conductas, siempre y cuando no nos quedemos mirando la droga, porque ahí nos quedamos mirando el dedo que señala la luna, ¿no? Es así. Bien, bien. Bueno, nos quedamos pensando. Esa es la idea. Esa es la idea de la comunicación. Pero a veces en estos temas uno quiere consejo, receta y no es la idea de ustedes. Pero qué lindo eso, si estás haciendo esto, si estás siendo un padre presente, etcétera, etcétera, es muy probable que tu hijo no consuma excesivamente. No, ahí va, separemos las cosas, ¿no? Nuestros hijos a lo largo de su desarrollo van a tener un montón de conductas, muchas de las cuales nosotros no vamos a estar de acuerdo, no nos va a gustar, y lo importante es que exista el espacio para hablar de ella, el espacio para poder dar mi opinión también como padre, y que esto sí no se transforme necesariamente en una conducta problemática, ¿no? Pero eso, de vuelta, no son recetas, pero también son cosas muy claras, tan claras que a veces no las vemos. Sí, y básicas, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Los Gracias, espero, no los quiero comprometer al aire, pero me gustaría esperarlos de vuelta. No nos comprometas. Ahí va. Si no querés, no lo hagas. Están invitados sin compromiso. Buscarle la vuelta. Confirmamos días para...